días, bienvenidos. Una vez más estamos aquí para compartir con ustedes los pasos importantes para optimizar y mejorar nuestras finanzas personales. Vamos a hablar hoy de un tema importantísimo que quizás pasa desapercibido en nuestras finanzas personales. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados quizás a escucharlo, que las empresas lo aplican. Y nos olvidamos un poco de que si analizamos 4 contextos importantes en nuestras finanzas, también podemos hacer que ella mejore. Recordemos que el poder de transformar nuestras finanzas está en nuestras manos. No olvidemos eso. Voy a comenzar a compartir pantalla para que veamos juntos cómo esta herramienta tan valiosa nos permite mejorar y optimizar nuestras finanzas personales. Estoy hablando de la matriz DOFA. ¿Qué es la matriz DOFA? Es una herramienta que nos permite analizar de forma estratégica diversos factores que inciden directamente en el funcionamiento de cada aspecto de nuestra vida, no solamente en las finanzas, sino en cualquier otro aspecto de nuestra vida. Hoy lo vamos a aplicar a las finanzas, pero podemos tomarlo en cuenta si queremos analizar otros factores. De hecho, al final le voy a mostrar unos ejemplos de eso. ¿En qué se basa la matriz DOFA? Bueno, como su nombre lo indica, tiene 4 vertientes principales: las debilidades, las oportunidades, las fortalezas y las amenazas. La matriz puede llamarse DOFA o FODA. ¿En qué se origina su nombre? Bueno, como vemos, se origina en las iniciales de cada palabra que la integra. ¿Cuál es el objetivo principal de esta matriz? Identificar las oportunidades de mejora y así aprovechar cada uno de los recursos que tenemos a nuestra disposición y poder entender cómo benefician o perjudican nuestro entorno y cómo ellas pueden ser utilizadas para mejorar nuestro rendimiento en cualquier parte de la vida. Incluyen 2 factores: un entorno interno y un entorno externo. Pero ¿cómo podemos diferenciarlo? Bueno, aquí lo vamos a ver más específicamente. Aquí tenemos los 4 componentes de esa matriz. Como les dije, tenemos 2 componentes internos y 2 externos. Los internos son los que dependen exclusivamente de nosotros, de nuestras decisiones, de nuestras acciones, de nuestra planificación. Y los externos son los que están involucrados en el entorno en el cual nos desenvolvemos. No dependen de nosotros y pueden incidir positiva o negativamente en nuestras decisiones. Dentro del entorno interno tenemos las debilidades. ¿Qué son las debilidades? Son limitaciones que pueden afectar el rendimiento o el logro de nuestros objetivos. Y tenemos las fortalezas, que son todos aquellos aspectos positivos que nos otorgan una ventaja competitiva y que podemos decir que son nuestros recursos o capacidades que nos hacen distintos a los demás. Entonces, vamos a tener esto en cuenta. Las debilidades y las fortalezas son, vuelvo y repito, factores que dependen de nosotros, de lo que tenemos dentro, de lo que somos, de lo que hemos construido a través de la educación, de nuestra cultura, de nuestros aprendizajes internos y de todas las cosas que en nuestra mente tenemos almacenado, consciente o inconscientemente. Los factores externos son aquellas oportunidades y amenazas que están allí, pero no dependen de nosotros, ¿verdad? Están allí y si son oportunidades, podemos aprovecharlas para mejorar nuestro desempeño. Si son amenazas, tenemos que clarificarla y tenerla clara porque podrían afectar de manera directa el desenvolvimiento de nuestras actividades. Con esto claro, ¿verdad? Estos 4 aspectos van a definir esa matriz DOFA o FODA, como también se puede conocer. Teniendo esto claro, vamos a ver en qué podemos utilizar esta matriz. El primer aspecto es análisis estratégico. ¿Qué nos permite este análisis? Desarrollar
estrategias eficaces que nos permitan tomar decisiones bien fundamentadas. No vamos a ir por la vida divagando entre que sí y que no, porque a través de esta matriz podemos tener estrategias definidas para lograr nuestros objetivos. Algo muy importante, nos ayuda a planear negocios, a ver la viabilidad de un proyecto, a identificar qué riesgos tenemos, a ver cuáles son las oportunidades. A veces tomamos negocios a riesgo sin conocer dónde nos estamos metiendo, sin tomar en cuenta cada uno de los factores que inciden en esa decisión. A través de esta matriz podemos hacerlo y es muy fácil, ¿verdad? Con solamente tomar lápiz y papel en una hoja blanca, hacemos 4 vertientes y colocamos debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas, aplicados a la decisión que vamos a tomar. Podemos hacerlo cuantas veces lo necesitemos y cuando sea necesario. Inclusive podemos hacer un bosquejo mental, ya cuando tenemos un poco más de práctica, que nos van a ayudar a tomar las decisiones pertinentes. Gestión de crisis, otro aspecto muy importante, ¿verdad? Cuando vivimos en un ambiente dominado por el estrés, como es hoy en día, quizás tenemos un bombardeo de ideas de todo el entorno, ya sea familiar, el laboral, el económico, que pueden desatar crisis, que si no las manejamos bien, puede ser determinante y ocasionar un caos dentro de nuestras decisiones, que nos va a permitir tomar estas cosas en cuenta en nuestra matriz, en nuestras decisiones financieras, mitigar el daño que puedan ocasionar esos aspectos externos en nuestras finanzas. Y el punto que a mí más me gusta de todo esto es que nos permite desarrollarnos de manera personal, porque podemos conocer mejor cuáles son nuestras fortalezas y desarrollarlas, y podemos conocer también nuestras debilidades y hacer un plan de trabajo que nos permita convertir esas debilidades en fortaleza. Y es un constante avanzar, como siempre les digo, no es un cambio de la noche a la mañana. Poner en práctica cada uno de estos pasos requiere tiempo, dedicación y esfuerzo. Pero el resultado final es que vamos a ser, como estas personas que están allí en la ilustración, rostros radiantes de felicidad, que hemos logrado nuestros objetivos financieros y que podemos decir que somos libres económicamente, financieramente, y que los impactos que tengan los aspectos externos en nuestra vida pueden ser mitigados o disminuirse de la mejor manera. Para hacer nuestra matriz DOFA personal, vuelvo y le repito que esta es una estrategia que se utiliza muchísimo en las organizaciones, analizando los aspectos administrativos, financieros, la productividad, el recurso humano, pero a veces, ¿verdad? En el aspecto personal lo dejamos a un lado. Y es muy sencillo. Con simplemente hacernos algunas preguntas de dónde estamos, hacia dónde queremos ir, qué tengo, qué me hace falta, cuál es mi proyección, puedo comenzar a elaborar mi matriz. Y a partir de ella, puedo comenzar a accionar y hacer los cambios necesarios o pertinentes para poder lograr que mejore ese aspecto de nuestra vida. Algo muy importante en este aspecto es que debemos ser honestos, no podemos engañarnos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque si no reconozco mis debilidades, por ejemplo, eso va a permitir que yo me mantenga estancada o va a ocasionar que yo me mantenga estancada. Si quizás paso por alto algunas de las amenazas, entonces quizás esté elaborando un plan poco realista que no se pueda desarrollar en el tiempo porque no estoy tomando factores importantes. Entonces, por eso es importante escribir, hacer esas preguntas claves, dónde estoy, cuáles son mis capacidades, esas las vamos a ver más adelante. Y muy importante también, siempre tenemos conocidos, nuestro entorno, nuestros amigos, nuestros familiares, siempre con mente abierta, pueden enriquecer nuestros conocimientos. Hay que tener cuidado con esto, a quién le preguntamos y con quién hacemos ese feedback, pero es importante que si tú confías en alguien que puede hacerte una retroalimentación positiva acerca de tus planes y objetivos, no dudes en consultarlo porque de seguro te será de mucha utilidad. Hay que anotar todo. A veces me incluyo allí, nos molesta un poquito escribir, pero lo que anotamos tiene doble impacto porque lo estamos visualizando y nuestro cerebro lo graba. Entonces esto nos va a ayudar a que las decisiones que tomemos estén más acorde con la realidad.
Y si tengo que recapitular en algún momento sobre lo que pregunté, sobre lo que respondí, sobre lo que planifiqué, allí tengo mis notas y me van a ser de mucho ayuda para poder tomar decisiones. También para corregir sobre la marcha, porque quizás ayer había un entorno, hoy hay otro, entonces podemos corregir esas decisiones que tomamos a medida que vamos revisando lo que hemos hecho con nuestro análisis DOF. Recuerden, debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas. Entonces, si lo vemos todo como un contexto y sabemos identificar a qué pertenece cada cosa, de seguro no va a ir mejor en nuestras decisiones y en nuestras acciones. Porque una vez que tenemos todo el panorama completo, podemos tener o trazarnos metas realistas y alcanzables. ¿Por qué? Porque nuestros objetivos personales van a estar bien enfocados. ¿Qué nos pasa a veces? Que nos ponemos a pensar o a organizar varias ideas al mismo tiempo en nuestra cabeza, pero como no tomamos nota, como no nos detenemos a pensar el efecto real que tiene en nuestra vida personal, todo se queda en el aire. Quizás nos presentan un negocio maravilloso, lo escuchamos, nos parece interesante, pero no investigamos, no nos dedicamos el tiempo a ver cuáles son los pros y cuáles son los contras, qué herramienta tengo yo para desarrollar esa habilidad. Entonces nos quedamos allí en el aire y nuestras finanzas pueden verse impactadas negativamente por simplemente no tomar acción, por no tener decisiones que permitan que nuestras finanzas avancen de manera evolutiva, realmente tenga progresos de que día a día podamos observar. Quizás no directamente en el aumento del dinero en nuestros bolsillos, pero sí en la forma que vemos el dinero, en la forma como trabajarlo, en la forma como vamos a ir a buscarlo y cómo afecta todo ese entorno en nuestra vida personal. Aquí les presento algunas de esas preguntas claves e importantes que tenemos que hacernos para que esa matriz tenga realmente un valor agregado en nuestras decisiones. Por ejemplo, dentro de las debilidades, ¿qué me impide alcanzar mi objetivo? Recordemos que esto es algo personal, interno, que cada quien debe hacer su trabajo de revisión interna para estar claro de qué es lo que realmente quiere lograr. ¿Qué requiero, qué necesito para mejorar, para lograr mi objetivo? Requiero dinero, requiero preparación, requiero ponerme a la onda moderna de la inteligencia artificial, quitarme esas barreras mentales que me impiden ver el dinero de la manera correcta. Todas esas cosas hay que tomarlas en cuenta. Y esta me encanta también, ¿cuáles son mis malos hábitos? Cuando comenzamos a enumerar los hábitos, en lo personal lo digo, quizás tenemos muchos que no, ni siquiera nos habíamos dado cuenta que los teníamos. Por ejemplo, quizás tendemos a comenzar cosas y dejarlas a mitad del camino. Me gusta dormir mucho, no me gusta leer. Son cositas pequeñas que siempre van a incidir en nuestras finanzas y en cualquier otra decisión que tomemos. ¿Cuáles son las fortalezas? Muy importante. ¿Qué me gusta hacer? ¿Para qué soy buena? ¿En qué siento yo que destaco sobre los demás? ¿Qué puedo aportar con lo que yo sé a mi comunidad? ¿Qué cosas tengo yo para darle ese plus a mi comunidad que otros de mi entorno no tienen? Y aquí donde la última es donde juega un papel importante, aquel feedback que vamos a recibir de personas confiables, que nos puedan ayudar a mejorar nuestras capacidades. A veces tenemos capacidades que ni siquiera nosotros mismos nos damos cuenta. Y gracias a la intervención de otras personas, podemos verlas e inclusive podemos desarrollarlas. Y precisamente ese es el principal motivo de Élite Misionaria, de hacer este tipo de presentaciones, para que veamos dentro de nosotros qué podemos accionar, qué podemos mejorar para que toda nuestra vida, ¿verdad?, sea cada día más resplandeciente. En la otra columna tenemos las oportunidades. Como ya les dije, estas son las que no dependen exclusivamente de nosotros, están en el ambiente, en el exterior, pero afectan nuestras decisiones. Por ejemplo, ¿qué tendencias o cambios puedo aprovechar? Ya le hablé acerca de la inteligencia artificial, de los negocios digitales, de quizás hoy en día hay la oportunidad de estudiar en línea.
hoy en día que no se prepare no tiene excusa porque podemos tomar esta clase gratis de aquellas cosas que más nos llaman la atención para comenzar a foguearnos y luego que ya tenemos una idea, sí, esto es lo que me gusta, quiero aprender más de esto, bueno, entonces ahora sí hacer esa inversión en la educación. Podemos como tantear el terreno para ver qué realmente es lo que nos gusta y para eso tenemos algo maravilloso que son las redes sociales. Yo acabo de terminar un diplomado que habla acerca de la comunicación y el diplomado fue totalmente gratis y el aprendizaje fue genial. Si queremos aprender a manejar la inteligencia artificial, a manejar nuestras redes sociales, también podemos hacerlo inclusive de manera gratuita. Y todas estas conexiones que hacemos de manera digital seguramente van a generar un impacto positivo en nuestras finanzas y en todo nuestro crecimiento personal. Y ver también qué oportunidades hay en el entorno que yo en lo personal no estoy explotando. Qué tipos de inversiones puedo hacer, cómo puedo hacer para generar un ingreso extra aparte de mi trabajo regular. Eh, puedo hacer algo para disminuir las horas que paso en el trabajo, para todas estas cosas hay que tomarlas en cuenta y ver cómo estas oportunidades, que aunque no dependen de nosotros, están allí. Y a veces no las vemos. ¿Por qué? Porque no nos enfocamos. Entonces es muy importante tener en claro este tipo de preguntas para ver qué cosas podemos aprovechar de nuestro entorno. Y las amenazas también son preguntas claves que nos ayudan a determinar las cosas que debemos enfrentar para lograr nuestros objetivos. Por ejemplo, los cambios negativos que pueden ocurrir. ¿Qué desafío tengo que enfrentar? Por ejemplo, quizás si yo quiero aprender acerca de tecnología, necesito un buen equipo. Eh, quizás algo que me impida adquirirlo en el mercado, porque donde vivo no hay acceso a buenos equipos. Todas esas cosas tengo que evaluar. Y cuando yo las escribo, ¿verdad? Puedo determinar qué tanto impacto puede tener una amenaza en mis decisiones, porque quizás nos creamos un monstruo mental de que el entorno no ayuda, por ejemplo, en el caso de Venezuela, la inflación, cómo desarrollo un negocio, cómo yo tengo mejores ingresos, si aquí en Venezuela no se puede porque la economía no los permite, las condiciones políticas. Algunas veces llegamos a la información y nos vamos por allí y nos quedamos estancados. Entonces, ¿qué debemos hacer? Identificar las amenazas, sí, tenerlas claras porque existen, no minimizarlas, pero tampoco la idea de exagerar o colocar como culpables esas amenazas para no desarrollar nuestras habilidades y nuestra fortaleza. Ahora, fíjense aquí, quise hacer un ejemplo, aunque corto, bastante explícito de las cosas que podemos incluir en nuestra matriz DOFA o nuestra matriz FODA, ¿verdad? Por ejemplo, algunas de las debilidades, no tener un presupuesto. En otras oportunidades hemos hablado del presupuesto. Nos cuesta mucho iniciar nuestro presupuesto. Quizás podamos escribir, pero luego llevar sobre la marcha y cumplir lo que allí escribimos nos cuesta mucho. Entonces es una debilidad que a mediano plazo podemos nosotros aprovechar y convertir en una fortaleza. Como ya les planteé, la falta de planificación, decidir sobre la marcha, eso nos va a permitir que nos quedamos estancados. Y la ausencia de hábitos estructurados. ¿A qué me refiero cuando hablo de hábitos estructurados? En una hora de levantarme, cuánto tiempo voy a dedicar a la educación, cuánto tiempo voy a dedicar al trabajo, al ocio. Tener planificado todo este tipo de cosas nos van a ayudar a que todas esas debilidades pasen a la otra tanda, que es la parte de las fortalezas. ¿Qué tengo yo? ¿Con qué cuento? Bueno, quizás tengo experiencia en manejar tecnología que otros no tienen. Me gusta trabajar en equipo, soy adaptable a los cambios, me gusta comunicar de manera efectiva. ¿Qué conocimientos específicos tengo para poder contribuir al desarrollo de mi objetivo personal? Dentro de las oportunidades, ya esto lo hemos conversado también en otras oportunidades, tenemos el desarrollo de negocios digitales, el acceso a Internet y la oportunidad de aprender algo nuevo. Tenemos este cerebrito maravilloso y mientras esté activo, cualquier cosa podemos aprender. A veces comenzamos con esa parte negativa, yo no soy buena para esto, mi cerebro no me permite aprender esto,
un nuevo idioma, acerca de la tecnología, y creamos nosotros mismos bloqueos que esas oportunidades las vemos como amenaza. La inteligencia artificial va a sustituir a los humanos. No vamos a quedar sin empleo porque llegó la IA. No, todo lo contrario. Puedo potenciar mis habilidades gracias a la inteligencia artificial. ¿Qué otras amenazas podemos considerar? La inestabilidad económica, un bajo salario, pocas fuentes de ingreso, falta de oportunidades en la zona de residencia. Hoy en día podríamos considerar estos factores como amenazas, pero si yo me volteo, puedo también ser una oportunidad. Ahora tenemos la capacidad de poder conversar con personas al otro lado del mundo, sin importar la hora, sin importar inclusive a veces el idioma, porque actualmente hay hasta páginas que se traducen automáticamente y tú puedes escribir en tu idioma y la otra persona lo va a leer en su idioma. Entonces, quizás lo que vemos como una amenaza realmente es una oportunidad. Por eso es importante el lápiz y el papel, para tomar esas decisiones bien canalizadas. Y como les dije, no solamente esto aplica para las finanzas, aunque es el enfoque que le estamos dando hoy en día, aplica para cada aspecto de la vida. Si queremos quizás elegir una pareja, o sea, cuáles son las debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas que yo tengo para escoger esa pareja, qué voy a aportar yo a esa relación, hacerlo de manera personal y después de manera conjunta con la pareja, sería ideal. Cuando vamos a tener un socio de negocios, ¿qué le puedo aportar yo individualmente? ¿Cuáles son mis debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas a este negocio? Podemos hacerlo de manera muy puntual y esa es la idea. Quizás comencemos con una matriz o un análisis amplio y luego por objetivos nos podemos ir haciendo matrices más compactas y que nos permitan ir logrando objetivo por objetivo, paso por paso. Y recuerden siempre que hasta el más mínimo cambio es positivo para tu entorno. Y quizás esos pasitos que vas dando cada día, a largo o mediano plazo, es que tú vas a ir notando cuál es la diferencia. Si no das ningún paso, si decides no accionar y te quedas estancado, entonces así pasará el tiempo, pasarán los años, pasará todo y siempre estarás en el mismo lugar. Entonces lo importante es accionar, por más mínimo que sea ese pasito que siempre damos. Yo acá también quise traer este casito porque yo me incluyo mucho en este aspecto. Por ejemplo, en este caso quise traer la parte de la salud. Si no tenemos salud, compañeros y amigos, podemos tener mucho dinero, podemos tener un buen empleo, podemos tener, pero sin salud, nada vale. Entonces también podríamos tomar en cuenta este ejemplo para mejorar nuestra salud, tanto mental como física, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué debilidad tenemos? No hacer mucho ejercicio, la alimentación que llevamos, a qué hora comemos mucho alimento ultraprocesado, o hoy desayuno, mañana no. Entonces, eso va a afectar, son debilidades que tenemos que trabajar y tener claras para poder convertirlas en fortaleza. Porque quizás yo hoy, en esta fecha, tenga esas debilidades, pero si yo comienzo a accionar dentro de 3 meses, quizás esté haciendo ejercicio, he mejorado mi alimentación y eso pasa a ser entonces una fortaleza. Por ejemplo, una fortaleza ideal para mantener la salud hoy en día, el buen sentido del humor, ser una persona sociable y desarrollar esa habilidad para hablar con desconocidos. Es algo que nos va a abrir muchas puertas y nos va a permitir que como somos seres sociables, nuestra salud mental también mejore. ¿Cuáles son las oportunidades? Puedo utilizar un calendario digital para organizarme, puedo, quizás en el lugar donde vivo, tengo acceso a un lugar para hacer gimnasio, tengo algún lugar de recreación, inclusive gratuito. Las posibilidades económicas me permiten contratar un nutricionista, también una oportunidad. ¿Cuáles son las amenazas? Si no tomo acción, tengo riesgo de contraer enfermedades por malos hábitos, también de perder oportunidades laborales por falta de organización, porque cuando tú quieres activar un negocio, quizás el estrés, un alto grado de depresión, te van a permitir o van a ocasionar, mejor dicho, que tú no tomes acción. Entonces vemos lo importante que es nuestra salud mental y física para tomar acción en nuestras finanzas y en las decisiones que tomamos para mejorar. Voy a retroceder un poco la presentación para que
recordemos qué son o cuáles son los 4 principales factores que componen esta matriz. Recuerden, pueden agarrar una hoja en blanco, la dividen en 4 sectores, colocan debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas y comienzas a escribir. A lo mejor a algunos no hace falta un papel bond para ser bastante explícito, pero es importante que lo comencemos a escribir. Las debilidades y las fortalezas son aspectos internos. Quizás suene que lo he repetido mucho, pero tenemos que tener claro la incidencia. Esto depende exclusivamente de mí, de lo que tengo, de lo que yo he cultivado y de lo que yo he desarrollado durante mi vida, ya sea en parte positiva o en parte negativa. Y las oportunidades y amenazas vienen de la parte externa, no dependen de mí, pero afectan las decisiones que yo tomo. Depende de mi criterio, de mi punto de vista, de la forma de ver mi entorno, yo pudiera convertir una oportunidad en una amenaza y viceversa. Entonces tenemos que ser muy equilibrados con esto, porque hay una línea muy delgada entre nuestra percepción y lo que en realidad estas situaciones pueden afectar nuestras decisiones. ¿Cuál es la clave de cada una de estas cosas? Hacernos preguntas. Preguntas de verdad, de visión, con claridad. Quizás la primera vez que hagamos el ejercicio sintamos que no resulta, que no fluye, que no estamos logrando el objetivo, pero si lo seguimos intentando, de seguro nos va a ir muchísimo mejor. Entonces, quiero concluir con este aspecto, que se queden con esto en mente. ¿Por qué? Porque es la única forma de accionar y de convertir quizás una matriz negativa que tenemos hoy en día en una maravillosa matriz llena de luz y de prosperidad, que es lo que estamos buscando precisamente con este tipo de investigaciones. A mí me nutre mucho realizar estas actividades porque también logro identificar cuáles son las cosas en las cuales yo puedo mejorar, aparte de contribuir con que cada uno de ustedes mejoren, mejoro yo también internamente. Entonces hay que ver esta herramienta como algo clave, sencillo, básico. Cualquiera puede hacerlo. No necesitamos grandes cosas ni grandes dotes para desarrollar una matriz DOFA personal. Y a medida que vayamos avanzando en ella, e inclusive cuando tengamos ya un histórico de todos los análisis que hemos hecho, nos vamos a dar cuenta del crecimiento que tenemos. Y muy importante, nos va a permitir ver cuáles son nuestras oportunidades o áreas de mejora. Y no quedarnos, ay, yo no sé hacer esto, no, sino verlo como una oportunidad de mejora. La oportunidad de mejora es clave acá. ¿Por qué? Porque nos va a permitir tener una visión positiva acerca de nosotros mismos y de nuestro desarrollo personal. También hay que ser claro que no podemos ser ilusos, tenemos que ser bien objetivos y prácticos y nuestros planes deben ser realistas. Quizás a veces somos muy soñadores y nos trazamos objetivos que quizás dentro de 3 o 4 años serían alcanzables, pero lo queremos lograr ya. Entonces, tener en claro esta situación también nos va a permitir que nuestras oportunidades minimicen las amenazas, porque lo ideal es mantener los aspectos negativos que siempre van a existir, eso también tenemos que tenerlo claro, siempre van a existir factores negativos, pero cuando los tenemos identificados, ellos no nos van a impactar negativamente. Son recursos que están allí, que inclusive podemos utilizar a nuestro favor. Y una vez más, amigos, la acción continua. Paso a pasito podemos lograr grandes cambios. Si no accionamos, nos vamos a quedar siempre en el mismo lugar. Para poder avanzar, hay que comenzar a caminar. Quizás vemos a los demás que cambian, que mejoran, que han construido cierto patrimonio, se han convertido en mejores personas y nosotros solamente somos observadores. ¿Por qué? Porque no tomamos decisiones que nos permitan mejorar. Algo muy importante acá, y es la palabra que hemos utilizado siempre, transformación. Transformación, podemos agarrar muchos ejemplos de la naturaleza que nos permiten ver cómo la transformación mejora. Por ejemplo, acá, simplemente con una lluvia que cae, la naturaleza cambia. Las montañas comienzan a ser verdes de nuevo. Entonces, quizás ahorita estamos marchitos por todas las cosas que hemos pasado, por las situaciones, por el entorno, por las malas decisiones que hemos tomado, pero con esas gotitas de agua
que estamos dándole a nuestro entorno, por ejemplo, con esta formación del análisis DOPA, con la que ya vimos el presupuesto, con la que nos regaló Marlene ayer acerca de cómo proyectarnos en las ventas y hacer negocios conscientes. Todas esas cosas son gotitas de agua refrescante para nuestro hábitat. Gotitas que van a convertir esa montaña, esa plantita seca, en algo frondoso, que va a dar frutos si lo seguimos construyendo. Entonces, aplicar estas pautas definitivamente puede marcar la diferencia. Toma decisión, ejecuta la acción y muchas gracias por tu atención. Nos vemos en una próxima oportunidad.